Bien, entonces vamos a iniciar el capítulo 5. Es el estudio del sólido rígido. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente. Hasta antes de esto, a nosotros no nos importaba la geometría de los objetos en estudio. Es decir, aquellos objetos que queríamos nosotros describir su movimiento, ¿verdad? Pero ahora sí, es decir, esto es fundamental, ¿de acuerdo? Es decir, ahora va a importar que nosotros nos concentremos en objetos, es decir, en objetos cuya geometría es fundamental. Ya no podemos obviar, ya no podemos considerar a nuestros objetos como partículas. Ahora su geometría es fundamental en el estudio del movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué aspectos relacionados con la geometría? Por un lado, nosotros tenemos la forma, ¿verdad? Y por otro, tenemos el tamaño. Entonces, si queremos estudiar el movimiento de objetos cuya geometría es relevante, debemos pensar de que cuando hacemos referencia a la geometría, la forma y el tamaño son dos aspectos muy importantes que definen la geometría de un cuerpo cualquiera. Entonces, si nosotros nos concentramos en un cuerpo cualquiera, bueno, tiene una forma y obviamente tiene un tamaño. Cuando pensamos en la forma, digamos, no sé, podríamos pensar en una esfera, en un cilindro, podría ser inclusive, pues, no sé, un elipsoide o alguna otra figura que nosotros observemos a nuestro alrededor, digamos, la forma de una piedra. Ahora, cuando pensamos en el tamaño, a ver, concentrémonos en esfera, en una forma esférica. Y yo puedo tener esferas con distintos tamaños, ¿verdad? Entonces son dos aspectos muy importantes de un objeto cuando estamos concentrados en la geometría del mismo. Pero ahora, siendo que este es nuestro objeto, primero vamos a ver este aspecto que tiene que ver con sólido, ¿ya? Cuando decimos que un objeto está en estado sólido, ¿sí? Es decir, la materia está en estado sólido, ¿no? Ustedes saben muy bien de que hay distintos estados de agregación de la materia. Entre ellos tenemos el líquido, el gas, y ahí está el sólido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de estudiar al sólido rígido, tenemos que pensar que estamos tratando de estudiar el movimiento de objetos que están hechos de materia, pero la misma se encuentra en estado sólido. ¿De acuerdo? Esto es fundamental, por eso sólido rígido. ¿De acuerdo? Entonces, tratamos nosotros en este capítulo de estudiar el movimiento de objetos con geometría, es decir, con forma y tamaño, hechos de materia en estado sólido. Bien. Ahora,
¿Qué significa rígido? ¿Qué queremos decir cuando hacemos referencia a un sólido rígido? Entonces, concentrémonos, por favor, por un momento en esta situación. Yo voy a agarrar dos pedazos, cualesquiera, de este objeto, ¿ya? A este pedazo le vamos a llamar delta MI, y ese otro pedazo le vamos a llamar delta MJ. Si ustedes quieren, simplemente vamos a decir, este es el pedazo con nombre I y este es otro pedazo del objeto con nombre J. Ahora bien, vamos a definir la distancia entre estos dos pedazos y a esa distancia le vamos a llamar R, I, J. Si ustedes quieren, la distancia entre el pedazo I y el pedazo J. R, I, J, así lo estamos llamando. ¿De acuerdo? Recuerden muy bien de que yo estoy tomando dos pedazos cualesquiera de este objeto en cuestión, que sabemos está en estado sólido, ¿verdad? Dados esos dos pedazos cualesquiera, que por medio de un instrumento como por ejemplo una regla, podríamos medir la distancia entre esos dos pedacitos, ¿ya? Rígido se considera a este objeto sólido, ¿de acuerdo? Si R sub I J, que es la distancia entre esos dos pedacitos, es una constante. ¿De acuerdo? Pero ¿bajo qué circunstancias es una constante? Entonces, vamos a mejorar esta situación y vamos a decir sobre este objeto y en diferentes lugares o puntos del mismo se aplican varias fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, a esta fuerza le vamos a llamar F1, a esta le vamos a llamar F sub 2 y así sucesivamente, F sub n. ¿Ya? Hay n fuerzas. Ahora, como este objeto no es un punto, está evidente de que estas fuerzas se ejercen sobre distintos puntos del cuerpo en general, ¿verdad? Ahí está. Estoy poniendo en evidencia los puntos sobre los cuales están actuando cada una de estas fuerzas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Este objeto, que de ahora en adelante sabemos que es un objeto que está en estado sólido, será considerado rígido si la distancia entre dos pedazos cualesquiera de ese objeto, esa distancia permanece constante pese a la acción de fuerzas sobre él. A ver, preguntas, por favor. Bien, me parece todo está muy claro.
Entonces, eso es lo que pretendemos hacer nosotros. Vamos a estudiar el movimiento de un sólido rígido. ¿Ya? El movimiento de un sólido rígido. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros queremos estudiar el movimiento de un sólido rígido, cuando estamos buscando estudiar el movimiento de un sólido rígido, ¿qué movimientos son posibles? Es obviamente una inquietud, ¿no? ¿Qué tipos de movimientos podrán realizar los sólidos rígidos? A ver, supongo que nadie tendrá un problema si decimos que hay traslación. Es decir, un objeto sólido, si es rígido, podrá trasladarse. ¿Alguien tiene algún problema con esto? No. Pero sin embargo, aún parezca muy evidente, nosotros vamos a decir una cosa. Un objeto denominado sólido rígido se traslada, o, dicho de otra forma, tendrá un movimiento de traslación si y solamente si, escuché muy bien, todos, absolutamente todos los puntos del cuerpo cambian de posición en el espacio. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a tratar de hacer una figura de esa situación, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, imaginemos nosotros acá al objeto. Si este se traslada, pues significa que si yo me concentro en este punto del mismo, ese punto se ha trasladado, cambió de posición en el espacio. Si me concentro en este punto, digamos, le vamos a llamar a este punto 1, este es el punto 1, si le llamamos el punto 2, entonces por acá estará el punto 2, y así sucesivamente. Este se habrá movido de esta manera, este se habrá movido de esta forma. Claro que existen muchas formas en las que se puede mover, pero ¿cuándo decimos nosotros que un sólido rígido está en movimiento de traslación? Solo si todos, absolutamente todos los puntos de ese objeto, pues se trasladan en el espacio. Suficiente con que uno no lo haga, entonces no podremos decir que hay traslación. ¿Han comprendido? Necesito saber si me están siguiendo, por favor. Sí. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿cuándo decimos que un sólido rígido se traslada? Cuando todos los puntos de ese objeto ha cambiado de posición en el espacio. Eso. Si pensamos en cada pedacito del objeto, pues cada pedacito ha cambiado de posición en el espacio. Suficiente con que uno de ellos no vaya a ningún lado, es decir, siga en el mismo lugar, entonces no hay traslación. Solo se puede decir que se ha trasladado si todos los puntos del objeto
han sufrido un cambio de posición en el espacio. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Además de la traslación, puede haber pues una rotación. A ver, ¿cuándo nosotros decimos que un sólido rígido está en movimiento de rotación? ¿Ah? ¿Cuándo? Solo se puede decir que el objeto está en rotación si al menos uno de esos puntos del que hablábamos anteriormente, pues no cambia de posición en el espacio. Ah, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, voy a tratar de hacer un dibujo de eso, pero lo voy a hacer acá, ¿de acuerdo? Para... a ver, ahí. Voy a dibujar el objeto en un determinado instante. Me voy a concentrar en principio en un punto, ¿ya? Porque pueden ser más de uno, pero suficiente con que sea uno. Uno de esos puntos. Ese punto es este. Se va a decir que el sólido rígido está en rotación si al menos uno de esos puntos pues no va a ningún lado, mientras el resto lo hace. ¿Qué estoy diciendo? Al menos uno, que significa que pueden ser más de uno que no vayan a ningún lado, que no se trasladen, que no cambien de posición en el espacio. Ahora, ¿qué ocurre en esa circunstancia? Entonces, mire, de esa situación podríamos tener nosotros esta otra situación. ¿Ya? Muchos puntos, pues, se fueron a otros lugares del espacio. Pero este en particular, o más de uno, ya dijimos al menos uno, no significa que solo sea uno, ¿ya? Significa que por lo menos uno sí, puede haber más. Pero si nos concentramos en este punto en realidad, entonces este punto del cuerpo, cuando estaba en esta posición, y cuando está ahora en esa posición, no ha ido absolutamente a ningún lado. Entonces decimos nosotros que el objeto está en movimiento de rotación. Traslación solo si todos, absolutamente todos los puntos cambian de posición en el espacio, y rotación si mientras el resto de los puntos del objeto cambian de posición en el espacio, al menos uno no va a ningún lado. Entonces decimos que el sólido rígido está en rotación. Ahora, por supuesto que hay una situación que involucra a ambos. Esa situación que involucra a ambos significa que el cuerpo, este cuerpo, está en traslación más rotación. ¿Ah? Entonces, es muy importante, por favor, que digamos esto. Traslación más rotación. Si a esto le llamamos T y a esto R, pues vamos a poder nosotros encontrar un movimiento que resulta de estos dos fundamentales.
solo traslación, solo rotación, pero puede haber la situación mixta, que mientras se traslade el objeto, pues pueda rotar. ¿Ah? Así como cuando ustedes lanzan, por ejemplo, una pelota, la pelota pues se traslada, ¿por qué? Porque todos los puntos del objeto cambian de posición en el espacio, pero puede rotar, pero ustedes dirán, pero siempre tiene que haber un punto fijo para que haya rotación, ¿ah? Pero a eso se le llama un punto instantáneo de rotación. En cada momento que haga una traslación, siempre es posible que nos ubiquemos en un punto muy interesante de todos los cuerpos, que se conoce como el centro de masa de los cuerpos, ¿verdad? Y hemos hablado de eso en sistemas de partículas. Vamos a tener que hablar nuevamente de eso para los sólidos rígidos. Entonces, es posible una superposición de estos movimientos fundamentales, es decir, puede haber traslación pura de un sólido rígido, puede haber rotación pura de un sólido rígido, pero también puede haber la combinación de los dos, que se traslade, pero al mismo tiempo rote, ¿ya? Que es una de las situaciones generales en realidad. De esto, de todas las posibilidades, vamos a estudiar nosotros una de ellas, ¿de acuerdo? ¿Ah? Una de ellas. ¿Cuál es esa? Una en la que la traslación y la rotación están íntimamente ligados, ¿ya? Y eso sucede toda vez que hay lo que se conoce como rodadura pura. Eso. Imagínense ustedes una rueda moviéndose sobre una superficie, ya sea horizontal o un plano inclinado. La rotación de la rueda y la traslación de la rueda están en una relación muy interesante que vamos a estudiar a profundidad, que se llama rodadura pura, ¿de acuerdo? Entonces, de las múltiples posibilidades que pueden haber en esta combinación de traslación y rotación, nos interesa mucho estudiar la rodadura pura, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. A esto es a lo que le vamos a dedicar tiempo suficiente, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí, por favor, dudas. Todo está claro ahí. Todo está claro, muy bien. Ok. Perfecto. Entonces vamos a tener que comenzar a definir ciertas cosas importantes acerca del sólido rígido para poder recién estudiar, ya sea la traslación o la rotación de un sólido rígido. ¿Ya? Una de esas cosas importantes de las que debemos comenzar a hablar es el centro de masa. Y entonces diremos lo siguiente. Tenemos nosotros acá al sólido rígido. Así como cuando en un sistema de partículas hay un punto en el cual en teoría estuviera concentrada toda la masa del objeto, entonces el criterio del centro de masas es el siguiente. Si yo quisiera convertir este sólido rígido en una partícula, en un solo punto, ¿ah? Digamos en esto, yo quiero transformar
el sólido rígido en un solo objeto. Ese objeto que permite hacer esa transformación se llama el centro de masas. ¿Ya? Repito, este es un objeto con geometría, es un sólido rígido. Si yo quisiera pensar de ese sólido rígido como si fuera una partícula, entonces esa partícula sería el centro de masas de ese objeto. ¿Ya? Este es el que representa a todito este objeto. Ahora bien, ¿cómo calculamos dónde está? ¿Ya? ¿Cómo hacemos para calcular esta posición? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar un sistema de coordenadas con respecto al cual definamos dónde va a estar este caballero. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ah? Nosotros agarramos y definimos un pequeño elemento de masa. Y le vamos a llamar diferencial de m. Por supuesto que la masa de todo este objeto, que es m grande, se puede encontrar haciendo la integral sobre todo el volumen, le voy a poner b al volumen del objeto, de ese diferencial de masa. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos la integral sobre todo el objeto de ese diferencial de masa para hallar la masa total del objeto. Nosotros queremos encontrar la posición del centro de masas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir el vector posición de este diferencial. ¿Ya? Ahí está. Y le vamos a llamar el R de este diferencial. ¿De acuerdo? Ahora bien, el R del centro de masas, ¿ah? El lugar donde se encuentra este caballerito, le vamos a llamar R del centro de masas, que seguramente se encuentra por algún lado. Yo lo voy a poner como si estuviera ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a agarrar y vamos a decir el lugar del espacio donde se encuentra el centro de masas de este vale R del centro de masas. Ahora bien, esta R del centro de masas se va a calcular de la siguiente forma, como 1 partido m, donde m es la masa total del objeto. La integral sobre el volumen del mismo de r cuadrado A ver, para que no parezca esto una película de terror, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes seguramente se acuerdan de la definición del centro de masas para un sistema de partículas, ¿verdad? ¿Cuál era la definición? Esto era la sumatoria de todas las masas de las partículas, en otras palabras, la masa total de la partícula.
Y aquí escribían, ¿qué cosa? La sumatoria en I, que va desde 1 hasta M de M sub I por R sub I. Esto de 1 a N. ¿Cierto? Donde M está N, era simplemente la sumatoria de las masas M sub I. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Esto era para un sistema de partículas. ¿Está bien? Sí, Inge. Muy bien, muy bien. Miren lo que está sucediendo. M, cuando se trata de un sólido rígido, ya no viene como una suma porque no hay partículas, es un sistema continuo. Entonces, esta suma se vuelve una suma infinitesimal ¿de qué? De diferenciales de masa. Entonces, si yo voy a usar esto solamente que en vez de una suma es la integral, ¿verdad? ¿A qué sería igual el R del centro de masas en el caso del sólido rígido? Esta M, pues sigue manteniéndose así, por eso decía 1 sobre M. Ahora, en vez de la suma discreta, pues está la suma continua sobre el volumen del objeto, sobre B, ¿ya? En vez de M, pues debería ser diferencial de M, ¿verdad? Y el R de ese diferencial, ahí está. Es exactamente lo mismo, solamente que en vez de una suma discreta es una suma continua y en vez de sumar m sub 1, m sub 2, sumamos diferenciales, ¿verdad? En otras palabras, ahora tenemos una integral para hallar la posición del centro de masas de un sólido rígido. ¿Estamos? Bien. Seguramente ustedes en su curso de cálculo pues van a hacer algunos de estos ejercicios, ¿verdad? Para calcular, para entrenarse haciendo integrales y ese tipo de cosas. En la práctica, nosotros ya no hacemos esto a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque normalmente usamos objetos sólidos, rígidos, cuya geometría es tan simple que directamente podemos saber la posición del centro de masas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una varilla de longitud L y masa M? Ahí está. Miren, tiene una longitud L, es nuestra varilla, y la masa de la misma es M. Y está uniformemente distribuida sobre toda la varilla. Para encontrar la posición del centro de masas, tendría que yo hacer este integral. En este caso, como el objeto no es tridimensional, más bien es unidimensional, esto se transformaría para hacer el cálculo en que yo le podría llamar, digamos, el X del centro de masas, ¿verdad? Igual a 1 sobre M, donde M es la masa de la varilla, ¿verdad? La integral sobre toda la longitud de ¿qué? Del diferencial de masa por X. En este caso, yo podría hacer lo siguiente, podría poner el observador acá, ¿no? Aquí. Aquí pondría el observador y el eje X estaría apuntando hacia allá. Ahí está. ¿Verdad? Este sería el eje X. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Qué es lo que dice? Hay que definir en el objeto un diferencial de masa. Ahí está. Agarramos, definimos el diferencial de masa
Entonces, ¿qué es esta X? Según el sistema que acabo de ver yo, es la posición de ese diferencial. Como este es el origen, entonces esto es X. Es la posición de este elemento. Y tendría que hacer esta integral. Solamente que yo sé el resultado. No necesito hacer esto. Es muy fácil de encontrar el resultado. Estoy hablando de una situación en la que la masa se ha distribuido uniformemente sobre la varilla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería L partido 2. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Si yo tengo una varilla de longitud L y masa M distribuida uniformemente, al hacer la integral encontraría este resultado para la posición del centro de masas. Dicho de otra forma, en la vida real, ¿cómo nosotros hacemos esto? Pues recordamos nosotros de que vivimos en un planeta donde hay gravedad. ¿Qué quiere decir? Que todos los objetos están sometidos a la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué representa el centro de masas? También representa el centro de gravedad. ¿Qué significa eso? Que si yo pusiere sobre este punto un clavo, digamos, imagínense, yo aquí voy a poner un clavo, pero lo voy a poner de esta manera. Si yo pusiera un clavo de esa forma sobre el centro de masa del objeto, pues este objeto quedaría equilibrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos nosotros, a ver, todos ustedes agarren su lapicero, que parece ser este objeto, una especie de varilla. A ver, sostengan su bolígrafo y más o menos busquen el punto de equilibrio de ese bolígrafo. Yo estoy haciendo ahora mismo y encuentro que es más o menos a la mitad de la longitud, ¿sí o no? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, en la práctica no he necesitado hacer la integral, pero si lo hiciere, seguramente encontraría este resultado. Que el centro de masas de una varilla de longitud L y masa uniformemente distribuida sobre la longitud vale L medio. Ahí está, como ejemplo 1, digamos. ¿De acuerdo? ¿Qué otro ejemplo es interesante, digamos? A ver, ¿qué otro ejemplo? Voy a borrar esto ya. Voy a borrar esto. A ver, como ejemplo 2, podríamos nosotros pensar en, qué sé yo, un disco. Y ahí está, un disco de un cierto radio. Ahí está. Perfecto. Si este es un disco sobre el que se ha depositado de manera uniforme la masa, obviamente el disco tiene un cierto radio, ¿estamos de acuerdo? El radio del círculo, ahí está. Le vamos a llamar R. Ahí está. Le estamos llamando R al radio de este disco. Su masa está distribuida uniformemente y vale M. Entonces, yo les pregunto, intuitivamente, ¿dónde se encuentra el centro de masas de este objeto?
Si tuvieran que poner un clavo o un alfiler en algún punto para que este objeto quede equilibrado, ¿cuál sería ese punto? ¿En el centro del disco? El centro del disco, perfecto, muy bien. Entonces, así como en este caso, sabemos dónde está nuestro centro de masas, está acá, ¿verdad? Es el centro de masas. En este caso, el centro de masas está acá. Ese es el centro de masas. Justo en el centro del disco. Ahí está. Perfecto. Muy bien. A ver, como tercer ejemplo, yo les diría, pese a que es un cilindro, lo hemos pensado en términos de disco. A ver, construiremos un cilindro. Ahí está una tapa, ahí está la otra, y... ¡ay, qué tontera! Entonces, ¿qué? Este cilindro tiene altura h y tiene radio r. ¿Qué más? Tiene masa m. ¿Ok? Intuitivamente, nuevamente, ¿dónde está el centro de masas de este objeto? La masa se ha distribuido de manera uniforme sobre todo el cilindro. Yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer primero es ubicar el eje del cilindro, ¿verdad? Ahí está el eje del cilindro. Perfecto, muy bien. Entonces, tal vez no es tan loco pensar que se encuentra justo aquí, ¿verdad? Que este sea el centro de masas. Es decir, que si esto es H, estaríamos a H medios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Inge. Perfecto, claro, es como si habláramos de este disco solamente que varios discos, ¿verdad? ¿Dónde se encontraría? Justo a la mitad de la altura del cilindro. Ahí está. A ver, y por último, un otro objeto que es increíblemente útil, ¿ya? No, bueno, tal vez dos más, ¿de acuerdo? Dos más. El aro. Ahí está un aro. Y a diferencia del otro, quiero hacerlo simpático, solo que parece que no lo voy a conseguir muy fácil. No, no va a dar. Lo voy a tener que hacer más a la mala. ¿Ya? Ahí está. Un anillo o aro. ¿Ah? Ahí está. Distribuida la masa sobre el borde, ¿no? Ahí está toda la masa del objeto. Pero esto es hueco,
Estamos en un aro, entonces intuitivamente díganme dónde se encuentra el centro de masas. Obviamente aquí hay un radio, pues, ¿no? Esto es inevitable también. Esto es R. ¿Dónde está el centro de masas del aro? Esto era un disco. Del aro, ¿dónde está el centro de masas? Bien, yo sé que esta es difícil, pero no tan difícil. Otra vez está aquí. ¿Por qué es un poco difícil? Porque como no pertenece prácticamente al cuerpo, uno dice, pero no debería estar en algún punto del cuerpo. No, fíjense que yo a propósito no lo he dibujado dentro para que no crean que siempre tiene que pertenecer al cuerpo. El centro de masas puede estar ubicado, como en el caso del aro, en un punto que no pertenece al cuerpo. Ahí está, el centro exactamente como en el caso del disco, como el centro del aro. Ese es el centro de masa. Siempre y cuando, obviamente, la masa se haya distribuido de manera uniforme sobre el aro. ¿De acuerdo? O sea que mucho cuidado, por favor. El centro de masas, en algunos casos, pertenece al cuerpo, es decir, forma parte del objeto, pero en muchos otros el centro de masas podría no estar dentro del objeto, ¿ya? Puede estar afuera. Otro ejemplo concreto de eso es si el cilindro, el que estamos haciendo referencia, es un cilindro hueco, por ejemplo. Este punto no pertenece al cilindro si es que este cilindro fuere un cilindro hueco, ¿verdad? Mucho cuidado con eso, por favor. Ahora, como último ejemplo, la esfera, ¿no? Una esfera. A ver. Me ha salido muy feo. Pero yo sé cómo podríamos remediar esto. Eso, ahí está. Sea que la esfera sea maciza o hueca, es exactamente lo mismo, ¿ya? Su centro de masas, de todas formas, se encuentra justo en el centro de la esfera, sobre la que obviamente nosotros tenemos que ubicar su radio. Repito, puede ser una esfera hueca o una esfera maciza, ¿no? Y se ha distribuido una masa M. Su centro de masa sigue siendo el centro de la esfera. Como verán, en la mayor parte de los objetos que son de interés en la ingeniería, que son los que estoy mostrando yo acá, no va a haber necesidad de hacer ninguna integral. ¿Por qué? Porque si la masa se distribuye de manera uniforme, intuitivamente nosotros podemos saber dónde está el centro de masa. ¿Ya? Preguntas, por favor.